Buen día, gente. Video 373 de la lista de reproducciones. La ley es solo para los esclavos. Ahora voy a hablar de la doctrina legal. Estoy obligado a hacerte ver unos videos para que escuches qué es una doctrina, darte definiciones, para que entiendas que la ley es una creencia religiosa. La palabra doctrina viene de dogma, ¿sí? Dogma viene del griego y significa pensamiento, principio, doctrina. Viene de opinar. En realidad, doctor y docente no vienen del griego dokein, que es crecer, pensar, opinar, tener por cierto, sino que viene del latín docere, que es enseñar, mostrar, hacer ver, de dónde, hacer entender, intuir, educar. De docere derivan a su vez dócil, apto para instruirse, que aprende fácilmente, enseñable, educable. Doctrina, doctor, el que enseña, el maestro. Docto, el que ha sido enseñado, de donde el que sabe. Por similitud con otras raíces que derivan de otras palabras que pueden venir el mismo indoeuropeo, en fin. El dogmatismo, entender esto es vital entenderlo. El dogmatismo es un dogma, una creencia, que por un lado tiene una doctrina fijada. Fijada es como firmada, establecida, que no puede mutar, no puede cambiar. Y por el otro lado está la opinión de aquellos que hacen preguntas y ¿por qué es así? ¿Sí? En ambos casos, ¿sí? En cualquiera de las dos ramas, nos dice que tanto la doctrina fijada como el dogma y la opinión son verdades aceptadas sin crítica o examen. Es decir, a vos te dicen que existe Dios y tenés que creer que es el Dios que te tocó porque es verdad. Y vos no sos capaz de contradecirlo o dudar de ello. Si dudas, ellos a través de la opinión te dan la respuesta ya preestablecida. Si te vas mucho más allá, hay castigo. Hay métodos dogmáticos para generar el dogma. Por ejemplo, tenemos la justicia, que acá tiene la espada, que es un símbolo, ¿sí? Y la balanza siempre es usada para el comercio. Por ende, si representa la estatua de la libertad y tiene la justicia, que es la espada, o sea, la capacidad de matar o dar vida, defenderte, y el comercio, ¿qué significa que es la libertad? En otras palabras, ser un dogmático es similar a ser un fanático, donde vos vas a defender tu creencia porque te dijeron que así es la gran verdad. Pero si vos no sos capaz de destruir esa creencia, ¿sí? Lo que hace el dogma es taparte los sentidos para que no veas la verdad, no escuches la verdad, en fin. En pocas palabras, la doctrina del gobierno es simple. ¿Quieres ir a prisión? No vale la pena ir a prisión porque te hacen cosas feas, entonces no lo hagas. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? En realidad, el derecho, la legalidad te prohíbe todo. Toda persona condenada por robo será castigada con pena de prisión y o multas. Siempre está la amenaza, siempre está el castigo. Vamos a escuchar lo siguiente. Magia y salud. Las enfermedades no eran vistas únicamente como un problema físico. Se creía que podían tener orígenes mágicos, emocionales o espirituales. Entonces, en la antigüedad, antes de que llegase el cristianismo, el ortodoxo y todo lo que sea romano, existía otra creencia, otro dogma en la gente del pueblo común y corriente que ha sido destruido por estos religiosos, donde se creía, según la nueva medicina germánica, que muchas de las enfermedades son causadas por emociones o conflictos, como el estrés. En esta antigua sociedad esto ya se sabía y se hablaba de ciertas magias para recuperar la salud. Por ello, los remedios no se limitaban a hierbas y ungüentos, sino que incluían palabras de poder.
rezos específicos y rituales de purificación, baños rituales con agua de manantial. Bien, acá hago la introducción a la doctrina legal. Trata de escuchar bien lo que va a decir este hombre. En los juicios de brujería registrados en Rusia, uno de los cargos más comunes era el uso de conjuros para curar enfermedades sin la autorización de la Iglesia. Sin la autorización de la iglesia. ¿Quién le da el derecho a la iglesia a elegir si vas a usar magia, vas a ungüento, vas a usar algo? Entonces acá vemos que la autoridad se impone a la fuerza. No porque fueran falsos, sino porque escapaban del control eclesiástico. Magia para el amor y la fertilidad. El amor, la pasión y la descendencia eran temas de gran preocupación en la vida cotidiana. Se creía que la felicidad conyugal dependía no sólo del destino, sino también de la intervención activa de la magia. Bien, entonces vemos que para la gente de la época la familia y la felicidad conyugal eran muy importantes. Y la iglesia lo primero que hace es meterse en la familia, en las relaciones conyugales, en toda una doctrina que es represiva, prohibitiva. No lo hagas, no vale la pena, no lo hagas. Es lo que te dice la doctrina desde los años, creo que 1100 antes, después de Cristo. Así como la magia podía atraer el amor y la salud, también podía utilizarse para destruir, debilitar y maldecir. A esto es lo que se enfrentaba los religiosos de la época. Seguí escuchando. Por ello, la protección contra estas influencias era una prioridad en la vida cotidiana. Y vemos nosotros que los chamanes en México, la brujería, un montón de políticos usando tarotistas, algún tipo de magia, que defina su movimiento y le dé protección. Sigamos. De brujería en Rusia y Ucrania, diferencias con Occidente. Escucha bien. Los juicios por brujería en Rusia y Ucrania no siguieron el mismo patrón que en Europa occidental. No hubo inquisidores persiguiendo mujeres por pactar con el diablo, ni miles de brujas quemadas en la hoguera en plazas públicas. Tengo que aclarar que en esta otra región del mundo, se perseguía más a los varones que a las mujeres. Entonces, en Europa todo eso mataban muchas mujeres, en el otro lado mataban muchos varones. Sigamos. En cambio, los procesos judiciales eslavos se enfocaban en la brujería como una práctica peligrosa para la comunidad y sobre todo como una amenaza al Estado. Como una amenaza al Estado. O sea que si el Estado considera que es cierto, esa amenaza existe, estaría bueno probar para ver qué pasa en este mundo. A ver si hay un cambio. Y la Iglesia Ortodoxa. Aquí, la persecución no se basó en la histeria colectiva desatada por la demonología cristiana, sino en la creencia de que la brujería era un crimen contra el orden social, más cercano al fraude y al engaño que a la herejía. La diferencia es fundamental y marca un enfoque completamente distinto en la forma en que estas sociedades trataron a los acusados de magia. 1. Entonces, acá va a contar cómo se los torturaba, cómo se los mataba, cómo se los extorsionaba, cómo se los ahogaba, en fin. Y por qué y quién. Entonces vemos que estamos como volviendo a la magia en estas sociedades porque el sistema ya es demasiado abuso. Entonces entendamos lo siguiente. La doctrina, tanto legal como religiosa, se hace a través de concilios ecuménicos, de Trento, el concilio de Nicea, ¿sí? Donde están los papas, supongamos que están acá los papas en lo más alto, que son la autoridad. Acá estaría el soberano, el dueño de la tierra, digamos, en realidad. Acá estarían los obispos, acá estaría el papa y el rey y demás. Entonces ellos acá tienen a los eruditos, a los científicos, a los que más saben. Ellos definiendo la doctrina según
el criterio de todo ello van confabulando una doctrina que el resto de esta gente que está acá rodeando son los empresarios, los abogados, los fiscales, otros religiosos. Es decir, que un conjunto de 300 personas van a definir la cultura, la educación y toda enseñanza que se le va a dar al pueblo sin preguntarle si el pueblo está de acuerdo o no. Directamente ellos imponen a la fuerza, porque si no te queman, te ahogan, te torturan. Y es la razón por la cual yo hago los videos para despertar el sueño dogmático de la creencia. Naturaleza del delito. Magia perjudicial versus herejía. En Europa occidental, el concepto predominante de brujería estaba íntimamente ligado al pacto con el diablo. Los juicios se realizaban bajo la premisa de que las brujas eran agentes satánicos que buscaban destruir la cristiandad. Buscaban destruir la cristiandad o el gobierno del Estado. ¿Eso es cierto? O sea, te están poniendo como excusa la defensa propia. Razón por la cual los curitas denunciaban a la bruja y venía el obispo y las torturaba, violaba y en fin. Este imaginario fue reforzado por la Iglesia Católica y más tarde por las corrientes protestantes, que vieron en la caza de brujas una forma de purificación religiosa. Y también de adueñarse de la riqueza de la tierra y todos los bienes de esas brujas, porque todo eso era expropiado por el convento, la iglesia y el curita. En contraste, en Rusia y Ucrania, la brujería era vista como un delito de naturaleza práctica no teológica. No importaba si el acusado había hecho un pacto con alguna entidad oscura. Lo que determinaba el proceso judicial era si había causado daño a otros mediante prácticas mágicas. El término porchá se utilizaba para describir actos de brujería que provocaban enfermedades, desgracias económicas o conflictos familiares. No importaba si la brujería tenía un origen demoníaco o no. Lo relevante era el perjuicio concreto que se había causado. Bien, esta es la base de todo derecho, de toda doctrina, de toda humanidad. El castigo es basado en referencia, en correlación con el daño causado. Ahora nosotros vemos canales en YouTube sobre la brujería diciendo que mandan al muerto para que le cause un daño terrible a la gente, y la gente adora a estos brujos o brujas, siendo que están haciendo daño. Entonces tenemos la doctrina de, por ejemplo, el ladrón te roba, vos tenés que dejar que te robe, no te podés defender porque si te defendés vos te convertís en el agresor y por tanto el ladrón se convierte en víctima y sale libre a pesar de que ya te ha robado. Es decir, que el derecho o la posibilidad de defenderte a ti mismo está negado por la ley, por la religión y por esto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, ladrón que entraba a tu casa, ladrón que se moría. Ladrón que te hacía daño, ladrón que se moría. Porque estaba bien visto la muerte. Es decir que en la antigüedad no había ladrones porque todo ladrón sabía que no vale la pena robar a alguien porque de verdad pone su vida en juego. Entonces, en aquella antigüedad antes de la doctrina, ¿qué se hacía con todos los ladrones? Con todos los corruptos, con la gente aquella que hace daño, ¿sí? Hablemos de los políticos, policías, jueces, religiosos, científicos, grandes empresarios que destruyen el medio ambiente y te echan la culpa a vos. Toda esa doctrina es, en la antigüedad hubieran sido muertos. Es decir que la doctrina es ser una víctima que es mejor que ir preso a la cárcel, porque vos no podés matar. Porque si existiese la pena de muerte para los ladrones, no habría ningún político corrupto, no habría ningún religioso, ni emperador, ni rey, ni comerciante abuso o dañino. Pero el secreto está en comercializar la defensa personal, la protección, el comercio. Todo se hace con la balanza de la justicia. Siempre es un comercio. Esa es la doctrina vaticana y de todo religioso.
ganar dinero para sí mismo, esclavizando a los otros. Lo que la ley prohíbe a nosotros nos salva. Te estoy diciendo que en la doctrina anterior la gente se sanaba curando no tan solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. La ley viene a prohibir todas cuestiones del alma, del cuerpo y del espíritu. Basta con leer la ley sin el dogma, sin la doctrina, para darse cuenta de lo que la ley prohíbe a nosotros, no libera, a nosotros nos mantiene en salvo. 2. Distribución de género. Más hombres que mujeres acusados. En Europa Occidental, la gran mayoría de los acusados de brujería eran mujeres, alcanzando cifras de hasta un 75-85% en algunos países. Estamos hablando que el 80% de la población fue acusada de brujería. ¿Te das cuenta de la magnitud de la cantidad de gente? Y solamente 300 personas han decidido qué es brujería y qué no. Esto se debía a la asociación de la brujería con la misoginia institucionalizada, que veía a las mujeres como más susceptibles al pecado y la corrupción. En Rusia, la tendencia fue radicalmente diferente. Entre 1622 y 1700, aproximadamente el 68% de los acusados de brujería eran hombres. ¿Por qué? En la sociedad rusa, los conflictos políticos y administrativos jugaban un papel central en las acusaciones. La brujería se usaba como un pretexto para deshacerse de rivales, especialmente dentro de la burocracia estatal. Los sacerdotes y monjes fueron objetivos frecuentes de acusaciones, pues se les consideraba capaces de manipular fuerzas invisibles mediante sus conocimientos religiosos. El ejército también estuvo implicado en la persecución, ya que se temía que los soldados usaran magia para obtener ventaja en la guerra o para conspirar contra el zar. Bien, entonces, no lo hagas. Eso es lo que viene a decir la legalidad, es la doctrina. No te enfrentes al poder, no te enfrentes al ejército, no te enfrentes al opresor, deja que te roben. Total, después vos trabajás y recuperas lo tuyo. Trato de hacerte ver que la ley es una religión. Los mismos estudiantes de abogacía hablan de la doctrina legal, pero parece que nadie entiende que es una religión. La ley es una religión. La ciencia es una religión. ¿Sí? La forma de vivir, la salud, de cómo uno vive con el campo, en las ciudades, es una religión. Entonces, ya viste de dónde viene el dogma, cómo es que la doctrina de unos religiosos se termina convirtiendo en la legalidad. Es decir, que la Constitución, los tratados internacionales como los derechos humanos, el de Versalles, el de Montevideo, todos esos tratados son religiosos, comerciales religiosos, porque tienen la balanza que es siempre el comercio. Entonces, vos no lo hagas, ellos sí lo hacen. Vos no comercies, vos tenés que pedir permiso para comercializar. Ellos sí lo hacen y no necesitan el permiso. Es decir, que ellos dan la primera bofetada y exigen que vos esperes la segunda bofetada, pero vos jamás le devuelvas la bofetada porque eso es herejía, sacrilegio, brujería, hechicería. Tenemos que entender que hechicería es un conjunto de hechos. Yo soy un hechicero, sí. De un tronco de árbol corto la madera, armo una silla y tengo la silla lista. Si yo construí una silla de un árbol, soy un hechicero. ¿Por cuánto? Realicé un conjunto de hechos que me dieron un resultado. Entonces, cuando uno entiende el verdadero significado de las palabras, de lo que significa la doctrina y demás, uno se da cuenta de cómo nos mienten, cómo nos engañan. Vos no pensés, para eso está la doctrina. Vos no examines ni pongas a prueba, para eso está la doctrina. Hay alguien más, una autoridad. Y ahora te voy a dar la prueba de cómo es que la religión está metida dentro de la ley. Esta es una ley que es el orden de precedencia protocolar de la República Argentina, número 2. Pero todos los países tienen esto. ¿Qué significa? Que si pasase algo
al presidente de la nación. El segundo, el que se hace cargo de la presidencia, es el vicepresidente de la nación. En tercer lugar, el presidente provisional del Senado. En cuarto lugar, el presidente de la Cámara de Diputados. Y lo que te quiero mostrar es lo siguiente. Por ejemplo, el octavo, en la línea de mando, con esta jerarquía que es militar, ¿sí? Tenemos los gobernadores de la provincia. Algunos que elegirán entre ellos. Después tenemos jefe de gabinete, de ministros a ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y culto B, anuncio apostólico. Embajadores extranjeros, ministros, y vamos al 18. Cardenales. ¿Cómo es posible que los cardenales se conviertan en presidente de la nación si mueren los 18 que están arriba de ellos? Número 20. Arzobispos de Buenos Aires. Presidente de los bloques del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación está por debajo de los arzobispos. Senadores y diputados están debajo del arzobispo. Es decir, que el arzobispado tiene más poder que un diputado. ¿Se entiende? Número 24, arzobispados. Vamos ahí. Número 31. Obispos católicos y dignatarios de la Iglesia, de confesiones y de comunidades religiosas. Y debajo está el secretario de la Cámara Legislativa. Es decir, que un religioso tiene más poder de mando que otros. Y aguántame, ya te digo. En secretarios. Número 43. Directores nacionales, directores de cualquier organización pública, ¿sí? Tomarían el cargo de presidente si faltasen los que están arriba, todos los otros. 44. Rectores de universidades nacionales y presidentes de academias nacionales. Ahora te das cuenta por qué son autoridad esta gente. Los rectores y los presidentes de las academias. El presidente del Banco Central de la República está por debajo de un rector de universidad. Imagínate qué cargo masónico sabrá tener el director de una universidad que está muy por arriba del presidente del Banco Central. Presidente de los bancos nacionales. 48. Vicerrectores de universidades nacionales. El vicerrector. 49. Directores generales. Jefe del regimiento de granaderos a caballo, general San Martín, y coroneles, capitanes de navío y comodoros. Están en el número 49. Y el arzobispo está en el 20. ¿Te das cuenta? Cónsules generales. Decano 53. Decano de facultades nacionales. Presidente de colegios profesionales nacionales. Un presidente de un colegio sería el presidente si faltasen los otros 53 que están arriba en el mando. Y bueno, están los artículos de que dicta la ley, todo, en fin. Entonces, queda demostrado fehacientemente que la religión, la jurisdicción, el Estado, el gobierno es religioso, es una doctrina religiosa y es prohibirte de tu alma, de tu espíritu y de tu cuerpo, y vas a hacer solamente lo que ellos digan, los 300, que tienes que hacer. Espero que te guste el video, que lo hayas entendido. Nos vemos. Chau, chau.